Quiero que me comentes, Pablo, lo que hemos visto, hemos escuchado ayer en Es Radio, en el programa de Dieter Brandau, a un empresario extorsionado, que es que la voz estaba a punto de llorar. Yo lo escuché un rato, quiero que vean hasta qué punto ha contado cómo están siendo extorsionados. Es otro testimonio que pone los pelos de punta. Vamos a escucharlo. Me preguntó que si el día 11 de septiembre íbamos a cerrar. Y yo, le dije que sí. Pero no porque sea el día de la diada o no sea el día de la diada, porque cierro todos los festivos del año, y me preguntó que si iba a ir a la V, y le contesté, a todo le dije que sí. Desde hace 3 años para acá cada día veo que nos presionan más, o de una forma o de otra. Si la presión ya es entrar a mi casa a decirme que voy a hacer 11 de septiembre, y lo que estamos es harto de que cada día nos presionen más. Pero veo que últimamente esto se está yendo de las manos. Terrible, pero sí. qué barbaridad que vayan hasta tu casa a perseguirte para que participes en esto. Hablamos no solo con un empresario, hablamos con bastantes empresarios, muchos de ellos directamente nos colgaban. Otros, cuando nos contaban lo que estaba sucediendo, decían que no podíamos grabarles, y únicamente nos permitió que le grabáramos esta persona que decía que era un extremeño que llevaba viviendo en Cataluña toda la vida, que los tiene un hijos, comercio. Sí, que tiene un comercio, que los hijos se sienten catalanes, y que desde la Asamblea Nacional Catalana le han ido ya varias veces para irle con el monedero para pedirle dinero para la causa catalana, y para reclamarle, exigirle que cerrara ese negocio ese día, porque se quiere dar la sensación de que Barcelona está paralizada. El señor se nos rompe a llorar, sí, porque dice que está viviendo cosas que jamás antes ha vivido, que no puede hablar de determinadas cosas, que en el colegio los niños le preguntan qué es lo que está pasando. Testimonios de verdad, verdaderamente tremendos, que no se recuerdan, y yo lo contaba en la tertulia de Dieter, que nos recuerda que muchas veces a los periodistas estamos enfrascados en el rifirrafe político, en la declaración del presidente, en la declaración del señor Mas, y no nos damos cuenta de la fractura social real que se está viviendo. Nos contaba el señor, el empresario, que bueno, pues que ya preguntó esto ya fuera de micrófono, pues que había preguntado también pues con sus colegas de al lado, que algunos estaban dando dinero porque se fueran y dejaran de presionar en los negocios. Es tremendo. Y es tremendo que en España a un empresario tengamos que cambiarle, distorsionarle la voz a un español. Vamos a ver. ¿Qué te parece? Yo desde luego confirmo y acepto que todo lo que estás explicando, además hemos oído la voz en directo de este señor, sea realidad. En lo que no puedo aceptar, porque conozco bastante bien la situación en Cataluña y además me duele, dicho sea de paso, es que haya una fractura de ese calibre en la sociedad catalana. Ese problema que tiene ese señor lo sufren unos cuantos, ciertamente. Bueno, pues pero son, por suerte, hasta ahora, un sector muy minoritario. Bueno, pues por suerte. Y si no, que trabajar para que se elimine y que no sea... Evidentemente, eso claro, es un tema que hay que extirpar. Pero lo que me parece que es un análisis que no responde a la realidad es que ese tipo de problemas formen un magma grande en la sociedad catalana, porque para bien o para mal es un sector minoritario el que sufre estas amenazas. Para una parte de la... Creo que ha habido un desgarro, claro, un cierto desgarro social. Y no puede ser Estoy hablando de amenazas. No, yo no hablo de amenazas. Tú hablas de división de opiniones. Yo hablo de algo más sutil que la amenaza. Sí, vale, yo hablo corrijo si quieres, de ese desgarro interno, de ese distanciamiento interno que se produce en una sociedad que, en cierto modo, lo hemos vivido en el País Vasco, cuando el nacionalismo preponderante es capaz de tener una presión fuera de lo común sobre los ciudadanos, la opinión pública. Eso se ha vivido. Bueno, y tú eso... has vivido una presión con muertes. Sí, que nada tiene que ver. Nada que ver, no. Vale, sí, aparte el tema de muertes. Hombre, por supuesto, es que es esencial. No, por supuesto. Sí. Pero el nacionalismo en sí mismo, cuando se pone muy militante y cuando propone cosas imposibles, logra desgarrar la sociedad. Y yo creo que en Cataluña, yo no hablo tanto de amenazas, que las habrá,
pero sí creo que hay un cierto desgarro en el tejido social que se va a notar. Matizo el término amenaza, para que no suene tan brusco. El hecho de que te vayan a tu negocio a pedirte dinero para la causa independentista y que cierres el día de la diada porque hay que dar la imagen de que Barcelona está paralizada, a mí me parece que si eso ocurre en un solo lugar, en un solo comercio, hay que intentar erradicarlo. Evidentemente, porque estamos en un pero país lo que no de se libres puede e iguales. es trasladar, o no se debe trasladar la imagen de que eso es amplísimo, porque no lo es. Vamos a ver, es evidente que el desgarro, la división se va a producir. La división de opiniones. No, de opiniones y demás. ¿Y de qué más? ¿De qué más? Divisiones familiares, Desgarros divisiones afectivos, un desgarro yo creo que social sí, fíjate. importante. Bueno. ¿Cómo no va a producirse si estás imponiendo una lengua que es minoritaria a la mayoría de la población? ¿Cómo no se va a producir cuando estás imponiendo una bandera que no es la bandera de Cataluña? ¿Te refieres a la estelada? Sí. ¿Sabes quién inventó eso? ¿La estelada? Sí. Sí, lo leí. Un señor que firmaba Vicime. Viva Cataluña y muera España. Sí, sí. Ese señor inventó la estelada. ¿Y qué te parece, Joaquín, lo que ha dicho esta mañana Oriol Junqueras llamando a la desobediencia civil directamente? Vamos a verlo. Si nosaltres li diéssim al govern espanyol bueno, tranquil, perquè si no ens deixes no ho farem, què farà el govern espanyol? Doncs no deixar-nos. Per tant, no podem generar-li incentius al govern espanyol perquè no ens deixi votar. Al contrari, el que hem de fer és dir no, nosaltres anirem a votar, nosaltres farem tot el possible per guanyar, nosaltres guanyarem. Per tant, desobediència civil si arriba el cas. I tant. Com la CUP, no? Clar, com ho va fer el senyor Martin Luther King o com ho va fer, doncs igual. A ver, igualito que Martin Luther King. Ya es el colmo del cinismo y del desprecio por la inteligencia de los demás. Martin Luther King luchaba... Y además Gandhi. Gandhi lo tratamos después, cuando salga lo de Monedero. Lo de Martin Luther King luchaba por los derechos civiles, luchaba por el cumplimiento de la Constitución y de la ley. Claro. Este es un sinvergüenza, hombre. Ahora, yo comparto contigo absolutamente, pero fíjate, creo que dentro del despropósito y del suicidio y de la barbaridad, a mí esto en Oriol Junqueras no me sorprende. Me sorprende mucho más, me irrita mucho más que el señor Mas, que sabe que la consulta no se va a celebrar, que ni él mismo probablemente cree en lo que está propugnando. Siga, dale que te pego, dale que te pego. A mí me parece que la responsabilidad de Mas en este asunto supera con creces la de Esquerra Republicana. No, sin duda, sin duda. Pero vamos... Pero eso no y se ha cargado un ciu, ¿eh? Pero es que este Junqueras es mucho más peligroso que el Carlos Rovira, porque este no grita nunca. Nunca, claro. Este es mucho más tranquilote, aparentemente, ¿no? Pero ese es el enemigo principal del Estado. Este señor es el enemigo principal, porque es desde el inicio... Sin la compañía de CIU, Joaquín. No, ya, pero es el enemigo. Digamos, este acabará sustituyendo. Bueno, perdóname, Pablo, porque...